Vamos a inaugurar esta segunda mesa, la tercera del Congreso, segunda del día, que tiene por título Filosofía de la Historia y Dialéctica entre Modernidad y Posmodernidad. Aunque en el programa os aparezca modera Francisco Romero, evidentemente yo no soy Francisco, soy Irene Ortiz Gala, y va a ser una presentación seguramente no la ideal, porque me he enterado hace 10 minutitos que iba a presentar, entonces lo intentaré hacer lo mejor posible. Va a empezar esta mesa, la va a inaugurar David Villodres, que es licenciado de Derecho por la Universidad de Cádiz. Por motivos vocacionales decidió estudiar filosofía en la UNED entre 2005 y 2009 y obtuvo el premio fin de carrera con el mejor expediente académico. Tras una estancia de 3 meses en la Universidad de Torino, UNITO, obtuvo el título de doctor con mención europea con una tesis titulada De la metafísica de Andrónico de Rodas a la filosofía primera de Aristóteles. Es miembro del grupo de investigación Cátedra Internacional de Hermenéutica Arcritia, que ya sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y es investigador acogido del grupo de investigación Filosofía de la Cultura en la Universidad de Sevilla, como resultado de la obtención de un contrato postdoctoral Margarita Salas, así que te felicito por ello. Y nada, nos va a hacer una presentación que se titula Acerca del sentido griego de la transformación moderna de la metafísica en lógica, de Kant a Hegel, discípulo de Aristóteles, que para los que llevamos ya un par de días en el Congreso sabemos que es un tema que ha sido recurrente en las conversaciones con David y que me alegra mucho que ahora tenga el tiempo y el espacio para profundizar más en ello. Así que, sin más dilación, le doy la palabra. Muchas gracias también a la Universidad, para empezar, de Castilla-La Mancha, a Nacho Aspute, que no está aquí, por su atención. Y sin más preámbulo, iniciaré la comunicación con un título que es un poco pomposo, pero que veréis que es un lugar común en filosofía. Es acerca del sentido griego de la transformación moderna de la metafísica en lógica. Comenzaré directamente por la tesis o la idea rectora. La historia de la metafísica es la historia de una ruptura y una reconciliación. De la ruptura de la metafísica con la filosofía griega y su posterior reconciliación mediante su transformación primero en lógica trascendental y luego en lógica especulativa. Partimos por tanto del supuesto inicial, que tendré que levantar como veréis a continuación. No tomar o confundir inmediatamente la metafísica y la filosofía primera griega. Pues, trataré de defender a continuación, no se trata tanto de la misma ciencia cuanto de un mismo contenido configurado bajo dos modalidades de pensamiento. Uno, que es el griego, que es producirá un pensamiento especulativo a la fenomenología, que es una actividad enérgica, que es un término que entraremos en detalle a continuación, que da una ciencia de ser unida al logos. La segunda modalidad es el conocimiento metafísico, que es un movimiento, una quinesis, que veremos a continuación que hay una poiesis cinética que da lugar a la ontología occidental. Vamos a pasar en primer lugar esta presuposición, la distinción entre metafísica y filosofía primera. Y lo haremos en base a dos precisiones. Una acerca del pensamiento especulativo y otra acerca de terminología. Acerca del pensamiento especulativo. Es una cuestión denostada en la filosofía contemporánea por la primacía de la razón práctica. El sentido subjetivo del pensamiento se le significa especulativo, pensamiento especulativo, subjetividad que lleva al cuadrado. En este caso, el pensamiento designaba una actividad referida inmediatamente al ser pensado. Es el no teórico que Aristóteles define como actividad eterna e inmóvil, idéntica al objeto, refiriéndole al no poético senético, en el libro tercero, capítulo 5, del de... Sí. Como nos parece, a partir del estoicismo romano se confundieron las actividades de conocer y pensar, la recuperación del no en la modernidad hace a recurrir a la voz latina especulativa para el pensamiento y conocimiento. Tal es el origen de la expresión dentro de la fenomenología pensamiento especulativo. En síntesis, por pensamiento especulativo deberemos entender el no poético senergia, que Aristóteles difiere del pensamiento. Pues bien, en base a esta primera precisión podemos distinguir pensamiento y conocimiento en los mismos términos del de ánima.
Por una parte, el conocimiento, dice Aristóteles en el De Anima, exhibe una forma propia, interfiere y obstaculiza la forma del ser, lo reconfigura, lo cual es más propio del arte y la técnica. Es poiesis cinética o causalidad agente. El pensamiento no es nada, en relación al pensamiento, no es nada antes de inteligir, carece de forma propia. Por tanto, es actividad idéntica y recíproca al ser. Es el no teórico. El no teórico es, por tanto, una poiesis energia porque ha cancelado el sujeto epistémico, la causalidad agente. En palabras del prólogo de la fenomenología del espíritu, es actividad libre del contenido o actividad que se mueve o se desarrolla conforme a sí mismo. En resumen, mientras que la actividad del know es recíproca e intercambiable con el ser, el conocimiento hace del ser la materia de una tercera forma que ya no será el ser por sí de la ciencia y la verdad, sino el ser por otro de la técnica. De esta manera, primero, el conocimiento queda invalidado como actividad facultad de la filosofía primera. La metafísica sería así, el intento de teorizar mediante un comportamiento que informa o causa cinéticamente al ser. Es el modelo de la técnica, de ahí su fracaso. Y en segundo punto, metafísica y filosofía primera, como dijimos a continuación, anteriormente, no se confunden. Serían la misma ciencia bajo un contenido configurado bajo dos actividades diferentes. El nous, que es energía, y el conocimiento, que es movimiento. Acerca del sentido del término lógica, en la ciencia de la lógica de Hegel, procede del logos griego, pero inmediatamente lo asociamos al cálculo formal, a la lógica formal. Esta reducción del logos griego al cálculo es el origen estoico, es también de origen estoico, aunque en el corpus aristotélico encontramos su primer antecedente. Precisamente Andrónico es quien ordena y transmite los tratados del qué es ser, totiena y esencia como instrumento de la ciencia. La escolástica más adelante lo reducirá aún más a la figura de la demostración. Nosotros hablamos de una lógica en sentido especulativo de regreso al logos griego. Es decir, como dice Hegel en la introducción de la ciencia de la lógica, como aquella actividad donde están consignadas las formas del pensamiento. La lógica especulativa sí es hermeneia, en sentido literal griego, medio de expresión o manifestación del no, que recordemos es idéntico y recíproco al ser. Por tanto, cuando hablamos de la transformación de la metafísica en lógica, lo que queremos decir o significa transformar la metafísica en una ciencia del ser consignada en el logos. Es la definición, creo yo, de hermenéutica. Por tanto, nada que tiene que ver con el cálculo formal. Estas dos precisiones iniciales, opuesto lo que era el presupuesto inicial, regreso de nuevo a la idea inicial, a la tesis de la comunicación. La vamos a recordar. La historia de la metafísica es la historia de una ruptura y una reconciliación. De la ruptura de Roma con la filosofía primera griega y su recuperación con la transformación de la metafísica en lógica trascendental y, en segundo lugar, de esta en lógica especulativa. Hablamos, pues, de dos transformaciones. La primera transformación corresponde al periodo crítico de la metafísica, al empirismo, que aquí antes he hablado, Hume, y la filosofía trascendental, donde los conceptos de la metafísica dogmática fueron denunciados como construcciones psicológicas del entendimiento. La segunda transformación, la de la lógica trascendental en lógica especulativa, corresponde a la propia ciencia del logos de Hegel, que completa y consuma el regreso a Grecia, a nuestro juicio. La recuperación del nous poéticos energía o actividad racional idéntica al ser. No obstante, se tratará de una recuperación con imperfecciones, presente de problemas como observaremos al final de la comunicación. Voy a destacar ahora dos observaciones en relación a la tesis que acabo de exponer. La primera observación es que hablamos de una doble transformación, pero de un único sustrato. Estuvimos el otro día hablando de los contrarios. Siempre que hay dos contrarios hay un sustrato. Efectivamente, hablamos de dos extremos, un punto de partida que es la metafísica dogmática y un punto de llegada que es la filosofía primera o la ciencia de la lógica o ciencia del logo. De un medio, o sea, hablamos de dos extremos y de un sujeto. En términos aristotélicos, de una materia y dos formas contrarias. Hablamos, por tanto, de un movimiento. Ya, en primer lugar, estoy relacionando lo que es la historia de la metafísica y sus periodos históricos con el concepto aristotélico de movimiento. La segunda observación interesante es que se trata de un movimiento, pero que es histórico y analítico a la vez, porque correlaciona en un único proceso los tres periodos históricos de la metafísica con las tres actividades de las facultades del conocimiento. Dicho esquemáticamente, la metafísica dogmática, Hegel lo relaciona con la intuición, que llama entendimiento sin pensamiento,
o el entendimiento carente de relaciones. Por eso las determinaciones del pensamiento, cuando la intuición la que determina la actividad, se yuxtaponen o traspasan. Una determinación traspasa a otra, dice la ciencia de la lógica. El segundo periodo de la metafísica, que corresponde al criticismo, que engloba al empirismo y a la filosofía trascendental, se relaciona con la actividad del entendimiento, que es el que llama reflexionante, que veremos a continuación. Y por último, el tercer periodo de la metafísica es la ciencia, la relaciona con la razón, con la unidad de contrario. Por tanto, el paso de la metafísica dogmática al paso de a la ciencia no es otra cosa que el paso del entendimiento a la razón. Y obtenemos aquí lo que es el meollo de la tesis de mi comunicación. Este doble proceso analítico este doble proceso histórico-analítico, que es la historia de la metafísica, no es otra cosa que la fenomenología. Hay dos sentidos en Hegel sobre el término fenomenología, que son interesantes, sobre todo su síntesis. Desde un primer punto de vista analítico o científico, lo define en el mismo prólogo de la fenomenología del espíritu como ciencia de la experiencia de la conciencia que resuelve definitivamente las oposiciones del objeto y la certeza de sí de la conciencia. Y lo hace, corto la cita, y lo hace mediante la elevación del punto de vista del entendimiento a la razón, que es, en términos griegos, del paso de la transformación de la gnosis, del conocimiento, al know, al pensamiento racional. Desde el punto de vista analítico, por tanto, la fenomenología en Hegel la podemos entender como la reflexión del conocer respecto de su propio principio de ficción y la determinación de su otro, que es el principio de unidad sujeto-objeto, que es el saber absoluto y el principio de actividad de la ciencia. Esta primera definición da paso así a un segundo punto de vista, que es el del sistema de la ciencia, donde la fenomenología ahora es definida como primera parte. Después, más adelante, dirá introducción o propedéutica de la ciencia, pues su resultado, que es el saber absoluto, es comienzo de la ciencia o el concepto de la ciencia, a saber, la unificación del sujeto y el objeto. Que recordemos que era precisamente lo que Aristóteles definía en el de Anima, que era el nous teorético. El interés de nuestra tesis, síntesis de ambos puntos de vista, es la visión de Hegel, por tanto, de la historia de la metafísica como una fenomenología y esta, a su vez, como una propedéutica de la ciencia. En efecto, esta integración analítica de la historia de la metafísica como propedéutica a la ciencia explica el título de la comunicación y su contenido, su razón de ser. Por un lado, lo que se esconde detrás del proceso histórico de la metafísica es su propia superación, la elevación de la forma de conocimiento a modo de pensamiento. En términos griegos, es el paso de la kinesis a la energía. Y en segundo término, la transformación de la metafísica en lógica. Hablamos de que es una recuperación del no griego porque pasa precisamente por la transformación analítica del conocimiento a pensamiento. Tengo que decir también que la filosofía contemporánea no reconoce este proceso porque, a mi modo de ver, seguimos en el periodo crítico escéptico. Yo aquí debatiremos después, luego, en un catedrático de metafísica, pero creo que todavía el neocantismo, en términos de lo que es filosofía teórica, domina lo que es la filosofía contemporánea. Para acabar, por tanto, esta lectura de la metafísica como fenomenología y de la fenomenología como propedéutica a la ciencia, tengo que decir que no es un invento, no hay ni siquiera que deducirla, se puede leer directamente en los párrafos 26 y 78 de la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica. Hegel lo titula Tres posicionamientos del pensamiento en relación al objeto. Es interesante la misma introducción que hace Hegel a estos tres posicionamientos, porque la define como una fenomenología centrada en las formas puras de la conciencia, sin añadir las figuras de la conciencia religiosa, moral, artística, que es el grueso de la fenomenología del espíritu. Por tanto, estos tres posicionamientos del pensamiento en relación al objeto se puede definir perfectamente como el esqueleto analítico de la fenomenología del espíritu. En cuanto a estos tres posicionamientos completan la totalidad de la relación de oposición de la conciencia con su objeto hasta su unificación, podemos decir, como dijimos antes, que el proceso fenomenológico es un proceso histórico y analítico a la vez, donde se relacionan, como comenté anteriormente, el dogmatismo con la intuición, con la actividad intuitiva, el criticismo con la reflexión, que es el entendimiento reflexionante, relaciones independientes,
y la ciencia por la razón, que es relación de contrario o relación de sí. Si examinamos estas tres actividades, hemos dicho antes que completan la totalidad de las relaciones de oposición. Veremos que el dogmatismo o la intuición es la ausencia de relación, el criticismo o la reflexión es relación de independientes, ambas son cinéticas, y razón y ciencia es la relación de unidad de contrario o una relación de sí, que vuelve así, que es la auxiliar aristotélica, o la energía, el modo de la energía. Para acabar, quiero hacer un pequeño guiño al aristotelismo de Hegel, porque estas mismas tres posiciones que él explica en los párrafos 28 y 79 de la enciclopedia responden, para una persona que haya estudiado Aristóteles, a lo que es el proceso del movimiento, y se puede ver si asignamos a cada posición uno de los tres principios del movimiento: materia, privación y definición. Y así, con la misma definición aristotélica del movimiento como actualización de lo que está en potencia, podemos entender la misma historia de la metafísica como el paso de la metafísica dogmática a la ciencia, exactamente como un movimiento. Así, la primera posición, que corresponde a la metafísica dogmática, la hemos asignado a la materia o al principio activo. El principio activo que Aristóteles en la física, en el libro primero, lo atribuyen precisamente a la materia. Esta posición inmediata del entendimiento como actividad espontánea es la propia del conocimiento del ser exterior, o del conocimiento del ser, que como lo llamaba Hipólite. Y es la metafísica dogmática anterior a Kant. Su actividad la define el comportamiento ingenuo y reflexivo del entendimiento, que cree que puede conocer directamente el objeto y, por tanto, desconoce las oposiciones del pensamiento, cree que el juicio es la forma de la verdad, lo hablamos el otro día, que de dos opuestos solamente uno es verdadero y que la contradicción, por tanto, es un error subjetivo. Ya veremos más adelante como Kant, por lo menos, la contradicción la atribuye a los objetos cosmológicos, o sea, no lo atribuye a un error subjetivo. Y en segundo lugar, lo que caracteriza a esta primera posición dogmática es confundir su propio quehacer con la actividad del contenido. Se comporta respecto del objeto racional como si un objeto sensible o cosa se tratara, como una observación empírica, desconociendo la ventencia del de ánima que vimos antes, que el conocimiento es una forma propia que lo inhabilita como facultad de la ciencia, como facultad o potencia de la ciencia primera. En palabras de Hegel, esta metafísica dogmática es la metafísica que concibe el objeto racional según el entendimiento. La falla o la problemática de esta posición es lo que precisamente nos conduce a la segunda posición, al criticismo, que corresponde en el esquema del movimiento a la privación. Es el momento de la reflexión escéptica o negativa porque se limita a subrayar que el dogmatismo desconoce que conocer es sentir o entender, mientras que los objetos racionales de la metafísica, de la antigua metafísica, la ontología, psicología y teología, son suprasensibles, esto es, construcciones psicológicas. Aunque el grado de escepticismo es menor en Kant que en Hume, pues Kant reduce el escepticismo al uso del entendimiento más allá de la experiencia y limita la razón al uso regulativo, ambos caen directamente en el escepticismo. Parten de una definición del conocimiento que toma como modelo la observación empírica, esto es, que presupone la escisión entre conciencia y objeto, lo que siempre dará lugar a la necesidad de una tercera garantía infinita, inconclusa, llámese Dios, no divino, en fin, ambos caen son en el escepticismo. Los problemas que genera el escepticismo conducen a la tercera posición, que corresponde en el esquema del movimiento a la forma perfecta o definición. Recordemos que el esquema del movimiento es materia y forma. La forma aristotélica la divide en dos: materia, privación y definición. Este tercer movimiento es ya el de la doble negación o del escepticismo referido al principio del conocer, no a su resultado, como era el escepticismo anterior, lo que fundamenta positivamente ya la definición del pensamiento racional. Si el principio de decisión o de división, de oposición de la conciencia y el objeto definía el conocimiento, la negación del principio del conocimiento conduce directamente al principio de unidad ser pensar o unidad sujeto-objeto, como dirá Hegel. Es por tanto la presentación o el regreso al ser pensar de Parménides, al no poético energía de Aristóteles y en definitiva a la filosofía primera griega. Por último, quiero hacer dos observaciones finales sobre Hegel y la filosofía primera, sobre la filosofía griega en general. Desde mi punto de vista, como comento en el título, Hegel es el discípulo de Aristóteles por excelencia de la era moderna.
creo que hemos comentado varias veces estos días que Hegel fue el que recuperó realmente a Aristóteles de la reacción que la modernidad tuvo con el pensamiento metafísico, que estaba muy construido sobre todo en base a Tomás de Aquino. Como de la modernidad es una oposición al antiguo régimen. El antiguo régimen estaba dominado por la teología católica. No es una casualidad que en el mundo protestante fuera precisamente el mundo que recuperara el Aristóteles griego, separado por supuesto de Tomás de Aquino o de la visión del aristotelismo católico. Por tanto, subrayo de nuevo que para mí, por lo menos, Hegel es el discípulo de Aristóteles por excelencia de la era moderna, recupera el nou griego o pensamiento racional, como lo llama Hegel, como modo de actividad de la ciencia primera. Una ciencia que vuelve a unificar la ciencia del ser y del logos. Y en segundo lugar, porque aplicando el esquema del movimiento aristotélico, que es una cosa inaudita también en la era moderna, logra integrar la historia de la metafísica occidental como movimiento de dicha recuperación, esto es como propedéutica de la ciencia de la lógica. Hasta la posición que hemos escuchado antes de Hume y todos los modernos se dedicaban a hacer una crítica, una destrucción, una crítica negativa a la metafísica. Incluso en la actualidad, o la filosofía contemporánea todavía habla de la problemática de la metafísica. Desde mi punto de vista, la historia de la metafísica, desde la perspectiva, desde luego, de Hegel, pertenece al pasado, es una cosa superada y sublimada en lo que es la ciencia de la lógica. Dicho esto, también hay que decir que el aristotelismo hegeliano no está exento de reparos y de imperfecciones respecto de la ciencia primera, precisamente. En primer lugar, integra el movimiento que acabamos de ver, el movimiento fenomenológico en el seno de su misma ciencia de la lógica a través de los tres momentos de la idea lógica, de los párrafos 79-83 de la enciclopedia. Entendimiento, dialéctico, razón positiva y razón negativa y razón positiva. Que en los párrafos 238 y 243 los vuelve a correlacionar con la intuición, el entendimiento y la razón, lo cual es polémico porque la fenomenología, como hemos dicho antes, no es una ciencia, sino una propedéutica a la ciencia. Integrando, por tanto, el movimiento fenomenológico en el seno de la ciencia de la lógica, se vuelven a mezclar precisamente las actividades que Aristóteles y Hegel separan cuando están en el nivel de la fenomenología, que es el conocimiento del pensamiento o la kinesis de la energía. De esta manera, el ser pensagreco que se presenta en la ciencia de la lógica no es un ser pensar griego separado de la fenomenología, de la kinesis, sino ordenado según las facultades del conocimiento, que recordemos unas en movimiento y otras en actividad. Y esto da problemas de configuración en la ciencia de la lógica, que no es el momento oportuno de entrar en ella, pero, por ejemplo, por poner una prueba, anticipa el estudio de la cualidad y la cantidad, el estudio de los géneros en la doctrina del ser, al estudio de las reflexiones de los conceptos de reflexión en Kant, o los estudios de los universales de la filosofía aristotélica, siguiendo así las categorías, el orden de las categorías trascendentales. En primer lugar, las categorías de la intuición o las estéticas que llama Kant matemáticas anteceden así a las categorías del entendimiento, las dinámicas, lo cual es el orden correcto según el movimiento del conocimiento, pero no según el pensamiento. Si nos vamos, por ejemplo, a Platón en el Menón, su tesis sobre la anágnesis, precisamente un texto bellísimo, porque antepone o defiende precisamente que los principios del entendimiento son anteriores al conocimiento sensible. Lo que constituye la condición de posibilidad de que podamos sentir o percibir son precisamente la dialéctica suprema, superior, que son las formas superiores, que corresponden en la crítica de la razón pura con los conceptos de reflexión. En síntesis, vuelve la integración del movimiento fenomenológico en el seno de la ciencia de la lógica, vuelve a confundir una cosa que sorprende mucho, con la claridad en que Hegel en la fenomenología distingue el conocimiento del saber absoluto. Y esto abrirá una ventana a la crítica de Marx sobre la confusión del proceso lógico real, que desde mi punto de vista sí está justificada.
Y nada más, ya la problemática de la ciencia de la lógica pertenece a otro estudio y si tengo ocasión otra vez, pues intentaré exponerla como pueda. Muchas gracias.